Hemos contemplado esta mañana la relación personal que se establece con la persona del Padre a partir del bautismo y que evidentemente después de una vida caminada, cuando es el momento de definir nuestra relación con las personas divinas, hemos explicado cómo el crecimiento en la vida espiritual implica una relación adulta, madura, con la persona del Padre. En esta meditación de la tarde les invito a que contemplemos nuestra relación personal con la persona de Jesucristo. Es decir, cuando uno nace a la vida, cuando uno nace a la vida cristiana, tiene una relación con sus padres, pero no los conoce. Hombre, biológicamente los padres atienden al niño, pero si en vez de criarlo la madre lo cría la tía, pues el niño tampoco se entera, porque no tiene esa conciencia de quién es esta persona. Así nos ocurre a nosotros, que tenemos una relación con las personas divinas desde nuestro bautismo. Si a la mayoría, a todos nos han bautizado de chiquitines, pero no conocemos a estas personas personalmente, aunque estamos unidos a ellas y recibimos la vida de ellas. Andando el tiempo las vamos conociendo, vamos descubriendo quiénes son y si la vida cristiana se desarrolla con madurez, vamos adquiriendo una relación personal con cada una de ellas. Como sabemos por nuestra fe católica, las tres personas son diferentes, siendo un solo Dios. Por lo tanto, la relación personal que tenemos con cada una es diferente. El Padre y el Hijo no son la misma persona, tienen personalidades diferentes, porque su relación con nosotros como consecuencia es diferente. Por eso la relación con el Padre es filial, y eso es universal para todo bautizado, independientemente de nuestra vocación en la Iglesia. La relación con la persona de Jesucristo es literalmente esponsal. Lamentablemente, si no tenemos una vida cristiana adulta, cuando escuchamos la palabra esponsal, lo que nos asalta primero a la mente es la metáfora, la imagen del matrimonio, de un hombre y una mujer unidos en el matrimonio. Y entonces entendemos nuestra relación Jesucristo como algo parecido a la relación entre un hombre y una mujer. Y es todo lo contrario. La relación de un hombre y una mujer tiene que irse pareciendo a la relación que Jesucristo establece con cada uno de nosotros. Es decir, el analogado principal es Jesucristo, esposo, no los esposos del sacramento del matrimonio. No es Cristo y el alma los que se deben de parecer a unos esposos, son los esposos los que se deben de parecer a Cristo y el alma, que es la imagen primera y fundamental. Evidentemente hay una cuestión antropológica, es que en la Iglesia unos somos varones y otros son hembras o mujeres. Entonces, psicológicamente, probablemente, yo como nunca he sido mujer no les puedo decir, pero probablemente una mujer tiene una facilidad connatural más simple, más fácil para entender esta metáfora. Pero el hombre, igualísimo que la mujer, está llamado a una unión esponsal con Jesucristo. O sea que no hay más esposo del varón y la mujer que Jesucristo. Es el único esposo de una nueva humanidad. Esto trasciende la carne y la sangre, trasciende la psicología, lo revienta todo. Es una novedad, como novedad es la encarnación del Verbo. En el principio, libro del Génesis, Dios creó hombre y mujer, los creó a su imagen y semejanza. En el Antiguo Testamento hay dos mandamientos fundamentales para entender esto. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. No había en el Antiguo Testamento más vocación que esta, no había otra alternativa. Y junto a este mandamiento, crecer y multiplicaos. Esto es para todos, de tal manera
que el no concebir hijos, el no estar casado, era visto como una maldición. Y ya hay unas cuantas mujeres que perciben su esterilidad como una maldición. La mujer de Abraham, la misma Isabel y muchas otras más que ustedes fácilmente pueden traer a la memoria. Y no digamos las mujeres que no han concebido. Unas porque no se han casado, otras porque no han podido concebir. Era visto como una maldición, porque la bendición son los hijos. Y un hombre no era plenamente hombre, una mujer no era plenamente mujer y no había cumplido con su papel en el pueblo de Israel si no se había casado y no había traído descendencia. Por eso recuerdan la ley del levirato, la mujer que muere sin hijos y entonces se casa con el hermano y luego con el otro hermano, y todos esos líos que para nosotros nos parecen, cuando lo escuchamos, como de ciencia ficción, porque son cosas que no nos afectan tan personalmente en nuestra cultura y en nuestra sociedad como en la sociedad de aquel tiempo. Entonces, así como la relación con el Padre es filial para todos, independientemente de nuestro lugar en la Iglesia, en la relación con Jesucristo es esponsal para todos. Todo el mundo está llamado, casado, soltero, sacerdote, religiosa, de clausura, de semiclausura, de activo, todo bautizado está llamado a esta unión esponsal con Jesucristo. Es muy trágico que mucha gente no tiene ni idea. Y yo me he encontrado con multitud de religiosas que me miraban cuando escuchaban estas cosas como diciendo, ¿de qué está hablando este hombre? Porque nunca se lo habían explicado así. Entonces, bueno, gracias a Dios seguro que no es el caso aquí en esta comunidad, pero que sí que ciertamente es para muchas personas una novedad. Lo que ocurre, a diferencia de con el Padre, es que con la persona de Jesucristo, esta unión esponsal con Él, en esta vida, y acuérdense de esta expresión, en esta vida se puede dar de dos maneras. Está la unión mediata, esta palabra es muy importante, la unión mediata con Jesucristo, es decir, unión con Cristo con la colaboración por medio de una criatura, y precisamente porque es unión por medio de una criatura con Jesucristo es sacramento, unión mediata con Cristo, sacramento del matrimonio. Es decir, el sacramento del matrimonio no es sobre todo, por encima de todo, la unión de un hombre y una mujer. Eso también lo puede entender un musulmán o un pagano. Nosotros, los cristianos, los creyentes, entendemos nuestra relación con Jesucristo como una unión mediata, es decir, por medio de, con la colaboración de una criatura que es el sacramento del matrimonio. Y en este mundo, he dicho, en este mundo hay otro modo de unión con Cristo esposos, que es la unión inmediata. Y precisamente porque no hay la colaboración de un medio, no es sacramento, que es la virginidad consagrada, el celibato sacerdotal. Son diferentes expresiones para explicar la misma realidad. Es la unión inmediata con Cristo. Mucha gente le queda la sensación de que como la virginidad consagrada no es sacramento, como que es de menos valor. Y es todo lo contrario, es de muchísimo más valor. Pues ¿por qué? Pues porque los sacramentos son para este momento del tiempo, para este momento aquí abajo en la tierra, para el hombre viator, caminante. Los sacramentos no se dan en el cielo. La virginidad consagrada no existe en el Antiguo Testamento. Nadie en el Antiguo Testamento fue llamado a la virginidad consagrada. Nadie. Por una razón muy sencilla, porque solamente había un modo de unión, un mandamiento, que es el del hombre y la mujer. ¿Y esto por qué? Pues porque la relación esponsal es una relación de iguales, es una relación horizontal.
no es una relación vertical como con el Padre. Entonces, en el Antiguo Testamento, lo único que es igual al varón es la mujer, y lo único que es igual en dignidad a la mujer es el varón, porque todo lo demás o es infinitamente superior a él, Dios es infinitamente superior al varón o a la hembra, a la mujer. No se puede dar una relación esponsal con Dios. Dios no es esposo de la Virgen o del Virgen. ¿Por qué? Porque es ontológicamente infinitamente superior a mí. Y no me puedo desposar con nada más de la creación, ni con las montañas, ni con los animales, ni con los árboles, ni con nada, porque todo es inferior a mí en dignidad. No hay nada que sea igual, excepto el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Entonces, no se puede dar la virginidad consagrada. Sí se puede dar la soltería, es la persona que no se ha desposado. Por eso, en esta vida, que es la frase o la expresión más importante que quiero que recuerden, en esta vida la unión con Cristo esposo se puede dar de estas dos maneras. Mediata, sacramento del matrimonio; inmediata, virginidad consagrada. Por eso se dice incluso en el ritual del matrimonio, hasta que la muerte nos separe, pues porque esta unión es para aquí. ¿Un viudo o una viuda se pueden volver a casar? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Pues porque la persona representada, que es Cristo, no cambia. Cambia el representante. Esta persona me ha representado, que quiere decir me ha hecho presente a Cristo esposo como signo sacramental, pero ha fallecido. Ya no está este signo. Ahora el signo es otra persona, otro hombre, otra mujer. Pero la persona a quien están representando es la misma. Solo ha cambiado el signo, es algo así, no es una imagen muy buena, como cuando ustedes van a comulgar nunca les dan las dos mismas hostias, las dos mismas formas. Es una forma diferente que hace presente, que me comunica a la misma persona. Ustedes no se ponen caprichosas cuando le van a dar la comunión y dicen, no me dé esa, deme esta. Son dos formas diferentes físicamente, sí, que me comunican a la misma persona. Entonces, el signo es el pan. Eso puede cambiar una forma u otra. Lo que no cambia es la realidad, que es Cristo. Entonces, en esta vida, ahora miraremos lo que nos dé tiempo en esta charla de la tarde, miraremos con un poco de detenimiento esta unión mediata. Entonces, en esta vida, la unión con Cristo esposo se puede dar de estas dos maneras. Perdonen que lo he repetido en poco tiempo bastantes veces, 4 o 5 veces, porque nos cuesta a veces y porque no lo escuchamos con demasiada frecuencia, creo yo, lamentablemente. Pero en la otra vida solo hay unión inmediata. ¿Por qué no existe? ¿Por qué no pervive el matrimonio después de la muerte? Pues porque yo no necesito que nadie me represente a Cristo, si ya lo estoy viendo. En esta vida hay un signo de lo que no veo. Por eso los sacramentos son en el orden de la fe. Es que ni siquiera hay misa en el cielo, propiamente dicha. En el cielo lo que hay es la realidad que se celebra sacramentalmente en cada misa. Por eso los sacramentos no se le pueden administrar a una persona que ya ha muerto. ¿Pero para qué le vas a dar los sacramentos si ya lo está viendo, si es que lo está viendo? No sé, qué maravilla, ¿no? Ahora, la unión inmediata ya en esta vida no termina con la muerte, sino simplemente llega a su plenitud. ¿Cómo es la unión de las personas después de la muerte que se han salvado? Es una unión inmediata con Jesucristo, sin mediación de nadie. ¿Cómo es la unión de la Virgen consagrada aquí en la tierra? Inmediata. Cambia la forma porque aquí es una relación de fe.
la de la Virgen con el esposo. Pero no cambia la realidad. Aquí es inmediata, allí es inmediata. Sí estoy viviendo la virginidad consagrada en serio, porque si no la estoy viviendo como una realidad de fe, lo que soy es una soltera con uniforme. Que ya se lo he dicho antes, esta expresión. Si son ustedes vírgenes o no son vírgenes, no lo saben más que usted y nuestro Señor Jesucristo. Porque el papelito de la oficina de la priora no es promesa ni garantía de nada. Es la certeza de que se ha celebrado un rito. Pero si se está viviendo o no se está viviendo, la virginidad consagrada no está en el archivo, está en el corazón. Ustedes sabrán cómo están viviendo. Pero es un misterio. Y no es que lo sea siempre o no lo sea nunca. Unas veces lo viviré y otras veces no lo estaré viviendo. O habré vivido unas temporadas de una manera y otras de otra. Y otras pues lo habrán vivido maravillosamente todos los días de su vida. Allá cada uno con su vida. ¿Soy adúltero o no soy adúltero? Si la has deseado en tu corazón, ¿no? ¿Dónde está la indisolubilidad, la fidelidad matrimonial? En el corazón, no en el certificado de matrimonio, ¿no? Pero a lo mejor no he sido un esposo fiel a mi mujer. Y ni siquiera he hecho nada malo con otra mujer físicamente. Simplemente que he sido infiel en mi corazón. Si deseas con la mirada, con tu corazón, a una mujer, ya has sido adúltero. No es simplemente la realización de un acto carnal. Por eso es muy importante que le demos el valor a las cosas, porque si no nos permitimos muchas frivolidades. Bueno, yo como no he hecho nada, como no sé, es como, ¿dónde está la frontera? La frontera está en tu corazón, tú sabrás. Y al final, ¿quién fue cada una de ustedes? Puedes vivir 60 años con otra hermana en la comunidad y tú no tienes ni idea. Al final lo que pasó entre Dios y yo, lo sabemos Dios y yo. Yo no sé si lo sé mucho, pero Dios perfectamente. Y con Dios no se juega. Por eso, si están viviendo virginidad consagrada o no, si han sido esposas fieles de Jesucristo o no, eso queda en el misterio del corazón. Y lo puede saber un confesor. Entonces, esta unión inmediata no cambia, no termina con la muerte, sino que simplemente llega a su plenitud. Aquí es en la fe y en la esperanza, y ahí es en la visión y en la posesión. Pero es la misma unión inmediata, sin la colaboración de ningún signo. Lo que al casado le ayuda a unirse con Jesucristo, nosotros lo percibimos como un estorbo. El sacramento del matrimonio, nos vamos a fijar primero en esta unión mediata, que aunque por ahora no es la vocación de la mayoría de ustedes, yo creo que es muy importante que tengamos ideas claras de las vocaciones que no son la mía. Primero, porque se puede ayudar a muchas personas. Segundo, para valorar mucho y bien en la Iglesia las vocaciones que no son la nuestra. Y dar gracias a Dios por esas vocaciones, como los casados tendrán que dar gracias a Dios por la vocación que no es suya. Y además de que todas las vocaciones están relacionadas. La vocación de la Virgen consagrada nace de la vocación matrimonial, porque nacemos de un padre y una madre. Entonces, no son cosas inconexas que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, la unión mediata, que es sacramento del matrimonio, implica que en el crecimiento cristiano de un soltero, ser soltero no es pecado, del crecimiento de una persona que es soltera, llega un momento en que Jesucristo, no tú ni yo, define el modo de unión. O sea, ya estás unido a Cristo esposo desde el día de tu bautismo. Llega un momento en que ahora hay que definir
cómo vamos a vivir esta unión. Y es Jesucristo, no me elegisteis vosotros a mí, soy yo quien os eligió. Y os he enviado para que deis fruto. Bueno, pues es Él el que elige el modo de unión. Y a unas personas las llama a un modo de unión inmediata, y a otros inmediata. Por eso la soltería no es una vocación en la Iglesia. Esto no quiere decir que todo el mundo tiene que profesar unos votos evangélicos. Pueden darse muchas circunstancias diferentes en la vida. Ni siquiera tiene que tener esa relación con Cristo esposo una forma canónica. Pero sí que es verdad que hay que definir de un modo estable, permanente, puede ser en el marco de una institución, como una orden religiosa, o de un instituto secular, o los 1000 modos maravillosos que hay de vivir la virginidad consagrada. Pero tiene que ser una decisión permanente. Muchas veces hay personas que se han quedado toda su vida aparentemente a los ojos del mundo, solteros pero aparentemente a los ojos del mundo, para uno que no tiene fe y sabe lo que son, y en el mundo que corre hoy, saben ustedes, el otro día yo iba con 2 religiosas y las preguntaron que si eran musulmanas, porque llevaban un trapo en la cabeza. Con los tiempos que corren, vamos, no des por hecho que todo el mundo sabe que eres monja. Entonces, no quiere decir que a lo mejor a los ojos del mundo no eres más que una soltera que te quedaste a cuidar a tu papá. Pero lo que importa no es lo que piensa el mundo, lo que importa es a quién le pertenece tu corazón. Entonces, esta unión esponsal implica que todos están llamados a tener no solo a Cristo por esposo, como lo tenemos desde el bautismo, sino a definir nuestra relación. ¿Va a ser una unión mediata o una unión inmediata? Y las circunstancias muchas veces de la vida son las que han definido tu vocación. No es que yo he ido a un retiro y no sé cuántos y me he convertido y entonces... No, muchas veces son los hechos, los acontecimientos de la vida. El soltero es el que siempre está abierto a cualquier opción. Entonces, por eso es tan importante el tener claro cómo se desarrolla. A mí lo que me interesa no es tanto las formas externas, sino la realidad sobrenatural, que es esta unión con Cristo. Bueno, pues aquí cada uno se tendrá que parar a pensar cómo valora esta unión. Vamos a contemplar primero mediata, esta unión en el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio tiene como finalidad última la santificación de los cónyuges. Están llamados a la santidad. Y están llamados a la santidad específicamente en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, a llegar al cielo y a llegar en la perfección de la caridad. Por eso te preguntan en el sacramento, ¿estás dispuesto a amar? Es que en eso consiste la santidad, ¿no? En amar. Por eso te preguntan, muy bien preguntado, ¿estás dispuesto a amar y a respetar? Porque si no estás dispuesto a amar, el sacramento del matrimonio no es un camino de santidad. Tiene una doble finalidad. O tiene más que doble finalidad, tiene una doble dimensión. Tiene la dimensión unitiva, el matrimonio tiene la dimensión unitiva, que es el amor, y la dimensión procreativa, que es la vida. Para esto está diseñado en el plan salvífico de Dios el sacramento del matrimonio, para esta doble dimensión. Y son totalmente inseparables. Por eso un matrimonio tiene que estar siempre abierto a la vida, porque tiene que estar siempre abierto al amor. Y no puede darse la procreación sin amor, porque eso es lo que hacen los animales, un perro y una perra que se reproducen, pero no es signo de una dimensión unitiva que es el amor. Nadie dice que porque un perro macho tenga relaciones con varias hembras que es adúltero. No, es que es un animal. No son actos personales, no son actos salvíficos. Pero en la persona humana
las dos dimensiones son inseparables. Y no hay amor si no hay apertura a la vida. No quiere decir que biológicamente siempre se conciba un ser humano. Eso es diferente, ya son, digamos, aspectos técnicos. Pero son dos dimensiones inseparables. Este es precisamente en lo que consiste el drama, el pecado gravísimo de la contracepción, que pretende separar lo uno de lo otro. La ruptura en lo que es antropológicamente irrompible. Y por eso se destruye el matrimonio cristiano. ¿Se den cuenta o no se den cuenta? Parece que es un pecado gravísimo. Y lo que es pecaminoso no es precisamente expresión de la unión esponsal con Cristo. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro, porque a veces, yo espero que no tengan mucho trato con el mundo de fuera, pero que el poco que tengan, que lo aprovechen bien, para no hablar de trivialidades en una reja y de estar todo el bendito día, como he visto en tantas comunidades, ja. Pues hombre, que sea una oportunidad para anunciar al Señor. Y a lo mejor es una oportunidad para que escuchen cosas que a lo mejor habitualmente no van a escuchar. Ahora tú tienes que saber explicarlas. Porque lo que no se puede ser es un analfabeto religioso. Entonces, por eso es tan importante la formación de la vida monástica, y es tan importante, sobre todo hoy en día, ¿no? Porque, como dice San Pablo, ustedes tienen que saber dar razón de su fe. ¿Por qué creen las cosas? ¿Por qué la Iglesia enseña esto o no enseña lo otro? Luego, si la gente quiere hacer caso o no quiere hacer caso, es independiente. Pero que ustedes hayan sabido dar razón de su fe. Y tienen que estar formadas. Y tienen que estar ampliamente educadas en su formación teológica, en la medida de lo posible y de su vocación concreta y demás. Entonces, entender esto, es decir, el casado está llamado, y por eso el casado tiene el corazón dividido. Cuando San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, habla de la división del corazón, dice, el casado anda dividido. El que permanece en el Señor, no. Cuando él habla de la división del corazón, él no está hablando de una división subjetiva. Todos podemos tener el corazón dividido, que es el pecado. Él está hablando de una división del corazón, el corazón dividido, una división objetiva. El casado está llamado a santificarse, en esto consiste la división de la que habla, en el orden de la naturaleza y en el orden de la gracia. Y el orden de la naturaleza lo ha creado Dios. Y el orden de la gracia lo ha creado Dios. Solo que son dos órdenes diferentes. Y que en esta vida, queramos reconocerlo o no, van a entrar muchas veces en conflicto. ¿Me voy a misa con mi marido o me quedo cuidando a mi hijo que está enfermo? La Virgen consagrada no tiene que hacer esas distinciones. ¿Es santificante cuidar a un hijo enfermo? Claro. ¿Ir a misa? Pues también. Muchas veces va a haber un conflicto entre el orden de la naturaleza y de la gracia. De hecho, el casado se santifica principalmente, no exclusivamente, pero principalmente en el orden de la naturaleza. Desde que un casado con hijos pequeños se levanta hasta que se acuesta, su vida no es tan diferente a la de una persona no creyente que sea de buena voluntad. Pues tendrá que dar de comer igual que los paganos, tendrá que llevar al colegio igual que los paganos, tendrá que cocinar, barrer, limpiar, etcétera, etcétera. No hace falta que les cuente la película. Pues no será muy diferente, ¿no? La diferencia no está en lo que hace, sino cómo y por quién lo hace. Con esta dimensión doxológica, doxa, que viene de la palabra gloria, de glorificación, porque estoy haciendo las cosas por Cristo, con Él y en Él. Eso no lo hace un pagano, no hace una persona de otro. O sea, la tarea es la misma. La intencionalidad, soy yo el que le doy el valor santificante a la tarea. La tarea en sí no es ni buena ni mala. Hay tareas que son objetivamente pecaminosas,
La mayor parte de las tareas depende de cómo lo hagas. Entonces, la mayor parte de las tareas de un casado, desde que se levanta hasta que se acuesta, son tareas del orden de la naturaleza, hechas sobrenaturalmente, con una visión de fe. No sé si me estoy explicando o me estoy repitiendo demasiado. Entonces, que sepamos valorar eso. Y aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que le atrae eso. A mí es que me cuesta mucho entenderlo. Por eso admiro mucho las vocaciones que no son la mía. Porque es que yo me veo incapaz. Totalmente incapaz. O sea, es que no le veo el menor atractivo. Pero vamos, más o menos creo que lo sé explicar. Pero estoy explicando una vida que no es la mía, pero que es el camino por el cual la mayor parte de los bautizados están llamados a santificarse. Porque la mayor parte, la inmensísima mayoría de los miembros del cuerpo de Cristo de la Iglesia, que es la Iglesia, están llamados a santificarse así. Yo creo que es evidente, ¿no? Pues más nos vale entender en qué consiste este camino de santidad. Entonces, pues, repasar esto, qué idea tengo esto. Yo les animo, ustedes unas tendrán más capacidad que otras, con los medios que tengan a su alcance, pues que traten de profundizar estas cosas. El mismísimo Catecismo de la Iglesia Católica, siendo una síntesis de nuestra espiritualidad y de nuestro credo y de nuestra fe, lo explica maravillosamente. Pues, y luego hay, por supuesto, tantas cosas maravillosas escritas sobre esto, pues tener ideas claras de en qué consiste esto, en qué consiste la antropología cristiana, la idea que tenemos los cristianos de la persona humana. La tarea consiste en que fruto de la unión de un hombre y una mujer, unión, por cierto, que es idéntica a la de un ateo, un pagano o de otra religión, porque los casados católicos no conciben los hijos rezando el rosario y los paganos teniendo relaciones sexuales, sino es exactamente de la misma manera. Es el sentido que tienen los actos que se realizan. Y de ese amor fecundo del que nacen los hijos está el ejercicio de una paternidad o maternidad sacramental sobre los hijos concebidos. Por eso hay una tarea de colaboración con Dios en la santificación de los hijos. Y por supuesto que hay una dimensión sobrenatural. Por eso hay una división, si no, no habría división si solamente está el orden de la naturaleza. Pero es que también ellos están llamados al orden de la gracia. Por eso la liturgia es también, por supuesto, para los seglares, para los laicos. Están llamados a participar de la vida sacramental de la Iglesia, con toda la abundancia posible. Ahora, ellos van a pasar por una serie de etapas donde muchas veces la dimensión sobrenatural va a quedar muy menguada, porque no es lo mismo ir cuando eras una chica soltera, que seguro que ustedes lo han vivido, cuando eran muchachas solteras se iban a misa incluso todos los días, y te ponías una falda, una blusa y a la iglesia, y tardabas 5 minutos en llegar, o 10. Ahora sí, como me decía a mí muchas veces mi hermana, sí, tú muy fácil, que tienes la iglesia ahí, te pones la camisa y el pantalón y a la iglesia, pero es que yo tardo 2 horas en llegar, porque hasta que los vistes, hasta que se dejan de pelear, los metes en el coche, la iglesia para los seglares suele estar bastante más lejos que para los curas y las monjas, que lo suelen tener en su casa o al lado. Mucho más complicado. ¿Y de qué se entera una madre que va a misa con 4 niños pequeños? Pues es que milagro que se ha enterado que era domingo. No te caigas, estate quieto, cállate, siéntate, ¿sabes? ¿Cuántas madres se tienen que salir de la misa con un niño debajo de los brazos y con la mano delante de la boca mientras berrea? Y esa era la chica maravillosa, que era de 4 grupos, que iba a todos los grupos de oración, a vigilia, sí, dile que vaya a una vigilia, pero ¿qué vigilia? Entonces, durante unos años, sobre todo de esa época, de niños pequeños, con muy poquita vida sacramental. Ahora se están sacrificando y se están santificando y están viviendo la cruz de Jesucristo extraordinariamente. Porque ustedes alguna vez se levantarán
a una adoración al Santísimo, pero no creo. O sea, ¿ustedes tienen alguna duda de que van a dormir toda la noche seguida sin que nadie les moleste? Pues me imagino que sí. Mi hermana me decía, pero si yo no he dormido una noche seguida desde hace 10 años. Dice, tú muy bien, ¿no? Te metes en la cama y te levantas por la mañana. Pero yo no sé, porque tampoco es que nos vamos a levantar todas a medianoche. Bueno, por lo menos sabes que es a medianoche. Pero no le dices al niño, oye, chato, ¿tú a qué hora vas a llorar esta noche? Pues a ver qué nochecita nos dan. Y por la mañana al trabajo, porque todos dicen, no, mire, es que no he ido a trabajar porque es que el niño ha llorado. Pues llegas a casa con ojeras al trabajo. Entonces, o sea, muchas veces no nos damos cuenta de la realidad. Y Dios se va colando en la vida de las personas y las va santificando de esta manera. Con muy poquita, aparente, estrictamente vida sobrenatural, o debería decir litúrgica más que sobrenatural, porque todo eso tiene un valor sobrenatural extraordinario. Ahora, misteriosamente, pues les atrae. Será durísimo, pero hay un atractivo que es mi vocación. Y no lo percibes tanto el sacrificio, el sufrimiento. ¿Pues por qué? Pues porque lo estás haciendo por personas a las que amas con locura. Si el problema no es la cruz, el problema es el amor. Ahora, que objetivamente tiene un valor crucificante, vamos, que ya te cuento yo. Entonces, a nosotros se nos olvida la dimensión crucificante que tiene la santificación en el orden de la naturaleza. Y de ahí viene el sacerdocio común de los fieles, que están convirtiendo toda esta realidad natural en un continuo ofrecimiento a Dios. Eso es precisamente lo que es el ofertorio de la misa. Ustedes pueden decir tener valor reparación y oblación, pues anda que no tienen ellos nada de eso. Entonces, que seamos conscientes de la maravilla que es una vocación que no es la nuestra. Y además que es la vocación mayoritaria en la Iglesia. Y si dicen, sobre todo desde el Concilio Vaticano II, que estamos todos, sin excepción, llamados a la misma santidad, pues tiene que ser santificante todo eso, porque si no, no sé cómo se van a santificar. Entonces, muchas veces, con muy poca vida estrictamente sobrenatural, se están santificando en esa ruptura del corazón. Y muchas veces es muy duro. Una persona que está habituada en la soltería a ir a misa todos los días y que de repente no puedes ir. Y es un verdadero sufrimiento para muchas personas, padres, que es imposible. Porque el niño tiene que estar en el colegio a tal hora, tengo que estar en la TV, y es que no hay posibilidad, y la misa es a tal hora, y ya está. Pero cuando eran solteros, vamos, se hacían sus ratos de oración, iban el fin de semana de retiro, que luego a lo mejor cuando los niños sean mayores, pues se pueden retomar muchas de esas cosas. Pero hay una etapa muy grande, donde esa división del corazón impide que esto se viva en toda su plenitud. Bueno, pues que nos maravillemos, que seamos conscientes de ellos, que les animemos, que nos demos cuenta cómo la gracia actúa. Y ahí sí que cada vida es un misterio misterioso, porque no hay dos familias iguales. Y tendrás 2 hijos y el otro matrimonio 2 hijos, pero vamos, estos 2 hijos y los otros no tienen nada que ver. Y no hay recetas. Todos, me imagino, casi todos tenemos hermanos casados. Y el día que se casaron les dieron las constituciones de San Agustín. Pues les dieron 3 charlas, se fueron a la boda y ahí te las apañes. Y no es que viene el padre y tengo dirección espiritual y las constituciones. No. Ahí, a la aventura. ¿Es así o no? Ustedes saben todas las ayudas que ustedes tienen para santificarse. Y ellos aparentemente es a la intemperie. Por eso es un camino admirable. Y además es un camino sin recetas hechas,
Porque estoy seguro que las hermanas de hace 30 años y ustedes, pues hombre, no llevarán una vida tan diferente. Pero es que no hay dos matrimonios iguales. A ver, pues no es lo mismo el consejo a uno que el consejo al otro. Y esa es la maravilla de cómo Jesucristo, cómo las personas divinas actúan en sus vidas. Y luego, a veces, matrimonios estupendos, pues que los hijos no son tan estupendos. Y es un sufrimiento terrible. Y te pregunto, bueno, padre, ¿y qué es lo que hemos hecho mal? No, pues que es que, lamentablemente o afortunadamente, tus hijos son seres humanos libres y han hecho elecciones equivocadas de las que tú no eres el responsable. Pero que es muy doloroso, porque es una sensación de fracaso. Hombre, como puede ser de sensación de fracaso de una priora que ve que su comunidad es un desastre, digo, que habré hecho yo mal. Hombre, también ellas eran mujeres libres que tomaron sus decisiones, ¿no? Entonces, todo esto es como para contemplarlo con calma, decir, y este es el camino, y Cristo esposo está actuando en ese matrimonio y comunicando su gracia. A veces Jesucristo comunica la gracia de manera sacramental, estrictamente sacramental, no, porque los casados también van a misa, los casados también se confiesan, muchísimos casados rezan la liturgia de las horas, o por lo menos alguna de las horas, de una manera sacramental, y además porque son responsables de la vida sacramental de sus hijos, de la que ellos también participan. Pero también Jesucristo santifica a los que están llamados a la unión mediata con Él, o te has casado, pero tu cónyuge es un desastre, o porque se vuelve perezoso, o porque es alcohólico, o por la razón porque te ha sido infiel. Entonces, el signo puede fallar. Lo que no puede fallar en el matrimonio es la persona significada. Cristo no te va a fallar. Por eso el matrimonio es infalible. Porque puede fallar el signo, pero no el significado. Evidentemente, a lo mejor va a ser un camino para ti muy doloroso. Y ustedes seguro, como yo, conocerán muchísimas personas casadas que tienen unas situaciones matrimoniales terribles, pero ahí están llevando su cruz. Y tampoco se han rendido, tampoco han tirado la toalla. No, lo están viviendo heroicamente. Y eso es impresionante verlo. Y yo creo que muchos quedamos muy humillados cuando uno escucha esas historias, ¿no? Y tampoco piensan que les van a dedicar una calle por lo heroico, ¿eh? No, lo viven con sencillez, con discreción, no van publicando sus miserias, no se van lamentando, no. Viven con enorme elegancia, con enorme humildad, pues agarrados a la bendita cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso de que San Pablo lleva en su carne las huellas de la pasión de Cristo, anda que no la llevan muchos casados. Y bueno, pues eso, el matrimonio es lo que dura la vida, que la eternidad es bastante más larga. Pero es lo que uno no se imaginaba el día de la boda, ¿no? Por eso yo les pido que, aunque no es esta nuestra vocación, prácticamente, menos el comienzo de esta charla, hemos dedicado esta charla a entender un poquito, esto no es un curso de teología, son unos ejercicios espirituales, no nos podemos dedicar a desarrollar cada tema. Pero sí que les animo a que contemplen toda la espiritualidad que se deriva de esta división del corazón, porque les repito, es una división objetiva, no es una división subjetiva pecaminosa. También yo, virgen o célibe, puedo tener el corazón dividido, pero lo tengo dividido por otras razones, es el pecado. De eso no habla San Pablo. Dice, el casado anda dividido entre las cosas, ¿no?, del mundo. Pero el soltero está dedicado a las cosas del Señor. Muchas veces el casado experimenta este deseo, a veces incluso puede ser desordenado,
porque no es voluntad de Dios de dedicarse más a las cosas del Señor, pero no puede. Y tiene que aceptar que se tiene que santificar en este camino de gracia que el Señor ha puesto ante él o ante ella. Pero también a nosotros nos puede pasar lo contrario, que vivimos una vida del mundo, pero no se trataba de que la virginidad consagrada es para el Señor. Pues igual que ellos se quieren clericalizar o monjizar, y ves a muchos casados que les gustaría vivir como las monjitas. ¿Cuántas mujeres no habrán venido a esta reja diciendo, claro, madre, es que yo veo la vida de ustedes, es tan bonita, siempre pensando en Jesús, siempre rezando, todas se quieren tanto y se llevan tan bien. Claro, los que estamos ahí, que usted no sabe lo que es mi marido, no sé cuándo, no sé qué. Y las que están aquí, que lo están pasando mal, dicen, claro, con estas pesadas, con lo feliz que sería yo con mi maridito y no sé cuántos, y poniendo yo la sartén donde la quiero poner en la cocina y no con estas pesadas que me lo cambian todo de sitio, porque claro, 11 mujeres y una sola cocina debe ser bastante complicado. Total, que aquí nadie es feliz. Siempre lo bonito es la vida del otro, ¿no? Claro, yo veo esa vida, esas familias, que las ves juntas en el banco y no con esta pelmaza que tengo yo aquí al lado. Pues siempre estamos idealizando la vida del otro. Entonces, que muchas veces mundanizamos nuestra vida y muchas veces queremos clericalizar la vida de los laicos, que se creen que son mejores laicos porque leen las lecturas en misa, porque están empeñadas en subirse en el altar para 20 cosas que a mí me ponen de los nervios. Pero si quiere usted subir en el altar, hágase monja. Igual que yo no me meto en su casa, no se mete usted en el presbiterio. Entonces, ¿por qué? Porque les parece que están más dedicadas a las cosas. No, que las cosas de Dios tuyas son en la calle, de la iglesia para afuera. Que esto es un poquito, nada más. Esto es la gasolina que tú necesitas para funcionar ahí fuera, que es donde está tu sitio. ¿Y qué le pasa a muchas religiosas, incluso de clausura? Pues que están siempre pensando en lo de fuera, aunque sea la evangelización. Señora, que esa no es tu vocación. Si no, pues haberte hecho misionera de la caridad de la Madre Teresa. ¿Pero en qué quedamos? ¿Estás aquí dentro o estás ahí fuera? Y siempre estamos pensando, no sé cuántos, y todos son excusas, que si la evangelización, que si unos jóvenes, que no sé qué. Mire, vamos a ver. ¿Usted qué quiere ser? Decídase. Porque no se sabe si está usted dentro o está usted fuera. No he visto esto. Mire, es que yo he dado chiquicientos ejercicios a monjas de clausura. Es que no hay cosa que disfruten más que salir a la calle. Digo, ¿para qué habrán entrado aquí? Y los que estamos en la calle estamos tan hartos de estar en la calle que nos encantaría estar aquí dentro, claro. Entonces, tener muchísimo cuidado, porque al final hay muchísima infidelidad sin que nos demos cuenta, sin que nosotros seamos plenamente conscientes de lo mal que estamos viviendo nuestra vocación y nuestro lugar en la Iglesia. Nadie te obligó a entrar aquí, pero ¿para qué entraste? Si sigues teniendo medio pie, medio cuerpo y media mente y medio corazón o corazón entero en la calle, en las cosas de la calle, en las cosas del mundo. Entonces, ayudar a cada uno a vivir bien, a santificarse bien en el lugar donde el Señor te ha llamado a vivir esta unión esponsal con Él. Entonces, resumiendo, hay dos modos de unión con el mismo esposo. En esta vida, no en la otra. En la otra solo hay un modo de unión. En la otra vida, los casados también, como nosotros, estarán unidos inmediatamente a Jesucristo, hasta que la muerte nos separe. Unos de una manera sacramental, unión mediata, otros de una manera inmediata, la virginidad consagrada. Ambas son caminos de gracia y de santidad, porque son caminos de unión con Cristo esposo, que es el que nos santifica. Por supuesto, ya mañana con más calma
hablaremos del tema, del aspecto, de la dimensión que les corresponde a ustedes, que es de lo que se trata en unos ejercicios, ahondar nuestro modo de unión esponsal, nuestra unión con Cristo esposo. Solo es posible, y con esto sí que quiero terminar, pero poniendo todo el énfasis, es que la unión esponsal solamente puede darse plenamente por la encarnación del Verbo. Dios no es mi esposo, porque es infinitamente superior a mí. Recuerden que lo hemos dicho. El que no es infinitamente superior a mí es la kenosis del Verbo, porque Dios se ha hecho hombre. Entonces, haciéndose hombre, por su naturaleza humana, Él sí es un igual a mí. Yo sí puedo decir de Jesucristo que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, como lo dice el hombre de la mujer y la mujer del hombre. Por eso solamente se puede dar la virginidad consagrada gracias a la encarnación del Verbo. La encarnación del Verbo hace dos cosas. Eleva una realidad preexistente, que es la unión del hombre y la mujer, a rango de sacramento, camino de santidad. Y abre un camino nuevo, un modo nuevo, que es la virginidad consagrada. Por eso Jesucristo permanece virgen toda su vida. No permanece soltero, porque Él no es soltero. Él es el esposo, y es el esposo desde el instante de la encarnación, de una nueva humanidad. Es el esposo de la Iglesia, Él es el esposo del alma. Y otro detalle importantísimo aclarar, que ya lo desarrollaremos si Dios quiere mañana, es el que he mencionado antes, pero más explícitamente dicho, es que tanto el varón como la mujer están llamados a ser esposa. Que Cristo no es solamente esposo de las mujeres vírgenes consagradas, sino de todo hombre y de toda mujer, por una razón muy sencilla, porque es el esposo de la Iglesia, y la Iglesia no la forman solamente las mujeres. Y si quieren un documento magisterial, que yo les recomiendo que se lean, aunque lo habrán leído ya, pero se lo vuelvan a leer, lean la exhortación apostólica Mulieris Dignitatem del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, sobre la dignidad de la mujer. Y tiene esta frase maravillosa: frente a la persona de Cristo esposo, todo hombre y toda mujer están en lo femenino. Frente a la persona de Cristo, todos, hombre y mujer, estamos en lo femenino. Tomen los místicos. Cuando San Juan de la Cruz escribe el cántico espiritual, ¿a dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido. Y son los cantos del esposo y la esposa. Pero la esposa es él. Y a él no le cuesta nada ponerse en lo femenino. Y es maravilloso. O el cantar de los cantares. Oigo la voz de mi amado. ¿La amada quién es? Yo también. Eso no es solamente... Pues hay un libro de la Biblia que es solo para mujeres. Pues no. Entonces, yo creo que esto nos puede ayudar muchísimo a revolverlo en el corazón para ir ahondando esta conciencia de nuestra identidad frente a la persona de Jesucristo. Ya mañana pues nos dedicamos plenamente a explorar, a desbrozar la unión inmediata con Jesucristo, que es la virginidad consagrada.